Hora 23. Aún falta el centavo para el peso en la resolución del conflicto médico. Negociaciones suspendidas, contactos vía postal y el conflicto que se mantiene en cuanto a la suspensión de actividades en los servicios de atención hospitalaria. Seguramente ustedes se recuerdan la última iniciativa del Colegio Médico de Bolivia, que envió una solicitud al gobierno para una reunión en la que se firme un documento con los 6 puntos que demandan. Entre ellos, desde luego, el ya resuelto, la derogación del artículo 205 del Código del Sistema Penal. En esta jornada, el gobierno dio respuesta a esa carta mediante otra nota en la que indicó que el acuerdo está prácticamente definido y solo resta la firma por parte de los médicos. Los médicos, a su vez, han respondido a esa carta y han indicado que no dan por resuelto el conflicto mientras no se firme un nuevo documento. Ya nos habla de una reunión con el presidente del Estado, un nuevo documento, decía, en el que se incluyan todos los puntos de sus demandas. Les preocupa en particular que en el documento enviado hoy por el ministro de Gobierno no se haya incluido un punto relacionado con sanciones a el cierre de farmacias, procesos a profesionales, estudiantes y otros dirigentes del sector y, en fin, temas que todavía no están resueltos. Se espera que este fin de semana o quizás en las próximas horas el gobierno dé respuesta a esa última iniciativa del Colegio Médico de Bolivia y así se pueda llegar a una solución y a un punto final del conflicto. Ese será uno de los temas que abordaremos en Hora 23, pero desde luego nos ocuparemos también del Dakar 2018. La competencia larga mañana en Lima, la capital de... Pero vamos a comenzar por el tema que motiva aún la preocupación de todo el país, el conflicto médico. El conflicto en el sector del autotransporte más bien ha sido desactivado. Una gestión de autoridades del gobierno y de la Asamblea Legislativa ha determinado, no lo mencionaba en la presentación de Hora 23, que no se cristalice la amenaza de realizar un paro a partir del próximo lunes. Hablaremos de este conflicto, del panorama que se presenta en la Asamblea Legislativa, que hoy ha tomado decisiones importantes respecto a este tema, en la derogatoria de 2 artículos, el que cuestionaban los médicos y también el 137. Y lo vamos a hacer, me refiero al tratamiento de los temas que mencionaba, a través de la presencia en los estudios de Hora 23 de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Como en otras oportunidades, presidenta, bienvenida a Hora 23 y a Bolivisión. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Agradecerle la invitación y el espacio para poder informar a la población, digamos, los últimos acontecimientos sobre el Código del Sistema Penal, su tratamiento, bueno, los últimos hechos en relación a la derogación del artículo 205 y el 137. Estamos aquí para informar. Muy bien. Si le parece, entonces podríamos hablar del tema de los médicos, que está casi a un paso de resolverse, de lo que ha decidido la comisión que está trabajando en la Asamblea Legislativa estos días, del tema del autotransporte, y luego podemos hacer una evaluación general breve de este panorama de conflictos, o de conflicto que está aparentemente a punto de concluir. Sobre el tema de los médicos, estamos casi a un paso de cerrar el conflicto. Ha existido una contrapropuesta hoy del Colegio Médico que ha pedido al gobierno, específicamente al ministro Romero, que se incluya un punto que, de acuerdo al criterio de los médicos, no está contemplado en el documento que se envió hoy y que tiene que ver con la inclusión de garantías para que no se procese a algunos dirigentes. Se hablaba de persecución, que no haya procesos contra las farmacias que acataron el paro y algunas medidas vinculadas a este aspecto general. ¿Haya alguna respuesta del gobierno a ese último planteamiento del Colegio Médico? Bueno, en primer lugar yo quisiera informarle a la población, porque no todo el mundo conoce los procedimientos. El día de hoy, a las 3 de la tarde, se reunió la Comisión de Asamblea, que funciona cuando está en receso la Asamblea. Y el domingo ya concluye nuestro receso, pero el día de hoy todavía estábamos en receso, y la Constitución manda que sea una comisión de asamblea la que atienda todos los temas legislativos durante esos recesos. La comisión se ha reunido ya, ha aprobado un informe de la comisión de asamblea, un proyecto de ley
que deroga el artículo 205 y el artículo 137 del Código del Sistema Penal, y una resolución de la comisión que manda a los presidentes de ambas cámaras a que pueda abrirse una discusión sobre los artículos 293 y 294. Esto en cumplimiento del pedido que ha hecho el presidente Evo Morales el día de ayer para dar fin a un paro médico que tiene más de 40 días y que afecta a la gente más pobre, la vida y la salud de la gente más pobre, porque quien tiene recursos puede acudir seguramente a una clínica privada a hacerse operar o atender en una consulta externa, pero la gente más pobre no tiene esos recursos. Aquella persona que había programado su cirugía hace 40 días y durante 40 días ha tenido que aguantar el dolor, el sufrimiento, no podemos seguir permitiendo que eso continúe. Falta ese paso final. ¿Cuál sería la respuesta del gobierno? Yo creo que no falta ningún paso. Según los médicos se están planteando ese punto sexto en el documento. De acuerdo. En el preacuerdo que se había hecho en Cochabamba con el ministro Carlos Romero y el presidente del Senado, supuestamente el único punto que faltaba que se cierre era que los médicos no estaban de acuerdo con que se diga se revisará el artículo 205. Ellos querían que se elimine el artículo 205. Y eso lo han dicho una y mil veces. Y resulta que ahora que el presidente pide a la Asamblea y la Asamblea está ejecutando efectivamente la derogatoria o la eliminación del artículo 205, no entendemos por qué podría continuar un paro médico. No lo comprendemos. Yo de verdad no entiendo cómo es que se les está cumpliendo en relación al artículo 205, a los decretos, a pesar de todos los acuerdos que ellos habían firmado y que incumplieron, a pesar de todo eso, olvidándonos del incumplimiento de ellos mismos a los acuerdos firmados con la Asamblea, con el Ministerio, etcétera. Resulta que ahora ya es insuficiente que se esté eliminando el artículo 205. No es correcto. El punto que le menciono, sin embargo, está en el documento. Es que no pueden ser rehenes la ciudadanía de tanto capricho. Eso es capricho. Pero le reitero por tercera vez, ese sexto punto no estaba incluido en el documento enviado por el ministro Romero. Y ese es el argumento que utilizan los médicos para no dar por concluido. ¿Sabe qué está diciendo el doctor Cruz? Ha dicho en la última conferencia de prensa que ahora ellos quieren discutir una nueva propuesta de artículo 205. A ver, Dios mío, miles de ciudadanos han escuchado todos los días que ellos no aceptaban ningún acuerdo porque querían que se elimine el 205 y ahora se elimina el 205 y nos dicen queremos redactar un nuevo artículo. No es correcto. Ellos mismos enviaron una nota al ministro de Gobierno diciendo lo único que está entrabando el diálogo, que se cierre y que se levanten las medidas, es el artículo 205. Y resulta que ahora ya no es el artículo 205. No entiendo. Que está ya prácticamente derogado. ¿Cuál va a ser la respuesta? El lunes y el martes. El lunes se reúne la Cámara de Diputados y el martes la Cámara de Senadores y vamos a derogar esos dos artículos. ¿Habrá una respuesta a esta carta del Colegio Médico, la que enviaron hoy? Bueno, yo no puedo hablar a nombre del ministro de Gobierno. Seguro. Pero sí puedo decir de manera categórica que no hay ningún motivo para el paro, que se deben levantar las medidas, que demasiada gente está sufriendo. No es posible que cada vez se cambian y se vuelven a cambiar las demandas. No puede ser. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa más? Que detrás de muchos médicos que seguramente han sido engañados en su buena fe, se esconde políticos que ahora le plantean al país, toda la bancada de Unidad Nacional ha planteado que ahora se tiene que, de Unidad Demócrata, perdón, que se tiene que eliminar todo este código del sistema penal. Abrogarlo. Abrogarlo. Hacerlo desaparecer, botarlo a la basura. El señor Arturo Murillo, el señor Doria Medina, el señor Tuto Quiroga,
los políticos de oposición quieren aprovecharse de los mandiles blancos, de la situación de indefensión que tiene ahorita la población y de desesperación después de más de 40 días de paro. ¿Sabe quiénes son en realidad esos políticos? ¿Y qué defienden? Defienden que no se aumenten las penas para los violadores, que no se agilicen los procesos como el de la niña Patricia, que espera 12 años de justicia a esa familia. Un código que sirve para sancionar más duramente los crímenes graves y para darle certeza a la población de que todas esas colas que vemos en los juzgados van a desaparecer, que ya no se van a suspender audiencias por todo y por nada, que ya no va a haber chicana jurídica, que defienden violadores, esa oposición. No puedo entender. Al final de la entrevista le pediré una valoración política del aspecto que usted está abordando ahora. Le había propuesto comentar el tema de los médicos, lo hemos hecho. En el caso del transporte pesado y del transporte en general, hoy se ha llegado a un acuerdo y se ha suspendido, de acuerdo a la versión de los dirigentes del sector, el paro que habían programado para el próximo lunes 8. Sin embargo, yo quisiera aquí, antes de pasar al transporte, en el tema médico. Vamos a volver al tema médico como una valoración de acuerdo a lo que le indicaba. En el tema del autotransporte se habla, por lo menos lo han dicho algunos dirigentes, de la conformación de mesas que hablarían o tratarían algunos artículos y no solamente el 137. ¿Es posible en una discusión o en una conversación que se va a tener con los transportistas analizar otros artículos y no solamente el 137, que era el que les preocupaba y el que está ahora en camino de derogación? Bueno, en primer lugar, dejar claro que el artículo 137 se está derogando, se está eliminando. En segundo lugar, el artículo 293 y 294 había generado algunas preocupaciones. Y también fue pedido del presidente que se revisen estos artículos. Y por supuesto que nosotros vamos a revisar esos artículos porque no tenemos nada que esconderle a la población. Y por supuesto, con el transporte libre, con su confederación, sus 9 federaciones departamentales que nos hemos reunido hoy día, con todo el transporte sindicalizado o confederado, con su confederación, sus 9 departamentales, nos hemos reunido hoy día. Ellos se han comprometido en primer lugar que no van a ir a ningún paro, ni a ningún bloqueo, ni a ninguna medida de presión. Están contentos por la decisión de que se derogue el 137. Y por supuesto que si ellos tienen sugerencias para el artículo 293 y 294, los vamos a escuchar, como lo hemos hecho siempre, como lo vamos a seguir haciendo. Con esto creemos nosotros que en el sector de transporte, porque además nos hemos reunido el día de ayer con los dirigentes de otro sector del transporte que son cooperativas de transporte, y creemos que no hay ya razón para que ellos tomen ninguna medida de presión. Ellos se han comprometido hoy día a hacerlo de esta manera y creemos que eso está totalmente desactivado. Se ha logrado, nos hemos reunido con el presidente del Senado, mi persona, y el ministro de Obras Públicas, que es cabeza de sector en el Ejecutivo, y el viceministro Galo Bonifaz. Con todos ellos, eran como 100 personas o 120 personas, y creo que han sido varias horas de conversación, de explicarles además la integralidad del código. Porque, por ejemplo, y aquí le pido unos minutitos. Menos de varios minutitos. No, unos, no se preocupe. Muy bien. Había una preocupación del sector de transporte. He visto en redes sociales que le están haciendo creer a la gente, y hoy día el sector de transporte se ha dado cuenta que lo que está circulando en redes es una mentira. Y se trata del artículo 174, defraudación tributaria. ¿Qué se está diciendo en las redes sociales? No, ahora porque te has equivocado en una declaración o una factura, ahora te van a meter a la cárcel porque se quiere perseguir a todo el mundo. Eso es mentira. Y le voy a decir por qué. En el actual Código Tributario, en su artículo 177, se señalaba que, porque hay 2 vías para sancionar a una persona que defrauda tributos al Estado: la vía administrativa y la vía penal. En el artículo 177 del Código Tributario se decía que una persona que defraude de 10.000 UFBs para arriba
iba a ir por la vía penal, de 10.000 UFBs para abajo por la vía administrativa. Que trata el servicio de impuestos. Así es. ¿Qué dice este nuevo Código del Sistema Penal? Ya no es a partir de 10.000 UFBs que va a la vía penal, sino a partir de 250.000 UFB. 25 veces más. Eso son 500.000 de bolivianos. ¿Por qué? Porque este nuevo Código del Sistema Penal está dirigido a perseguir penalmente a los grandes defraudadores de impuestos, no a quien se equivocó en una factura o el contador hizo mal la cuenta y tuvo 50 centavos de error, se fueron acumulando multas. No, a esos pequeños, medianos e inclusive a esos grandes que cumplen con sus tareas no tienen por qué preocuparse. ¿Quién se tiene que preocupar? Gente como Samuel Doria Medina, que ha sido investigado por una comisión de la Asamblea y que hay demostración de que ha defraudado mucha plata al Estado. A ellos está dirigido. Que usted menciona, que sirve muy bien como introducción a la última pregunta en relación al tema del código antes de algunas valoraciones políticas. Casi resuelto el tema con los médicos, resuelto transitoriamente el tema con los transportistas. ¿Ha surgido alguna tendencia que habla de la posibilidad de abrir otros artículos del Código del Sistema Penal para volver a analizarlos y quizás reconsiderarlos? ¿Existe la posibilidad de reconsiderar algunos otros artículos? Hay, por ejemplo, el Colegio de Abogados de La Paz, la Federación de Profesionales, que están pidiendo una discusión integral del código. Mi pregunta es, tuvieron un año, no se abre a discutir otros artículos. A ver, el Colegio de Abogados tuvo un año, desde febrero está este código en la Asamblea, formalmente. Un año, 11 meses. ¿Me va a decir que en 11 meses no podían haber presentado una propuesta integral de sus observaciones al código? Por lo menos haber pedido una audiencia con nosotros para decirnos, esto nos preocupa. ¿Por qué lo hacen ahora? Cuando ya se discutió, durante 11 meses tratamos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Sabe por qué? Porque hay gente interesada en que el conflicto se mantenga. Entonces, aunque no se sea inflándolo. Artículos. En el caso del artículo 293 y 294, nosotros nos comprometemos a abrir el análisis. Y lo vamos a hacer. Porque sabe que... llegamos hasta ahí solamente. Pero es que, a ver, ¿con qué quiere que discuta? ¿Con las mentiras en las redes sociales sobre el artículo 174? ¿Cómo me van a decir que subir de 10.000 UFB a 250.000 UFB... Yo no sé si estoy mal en matemáticas, pero 250.000 es más que 10.000. ¿Es positivo para la gente? Sí, por supuesto. Porque todos los que estén por debajo de 250.000 UFB van a ir por la vía administrativa, ya no por la vía penal. ¿Eso es persecución? ¿Eso es lo que están diciendo en las redes sociales? No. Eso es castigar a los grandes defraudadores, a los que no contribuyen al Estado, porque vivimos también de los impuestos, todos los bolivianos. Esos artículos no se vuelven a debatir. Pero por supuesto, a ver, muy bien. Dígame si tendría sentido. Vayamos a la última parte con una valoración política de lo que ha pasado en este conflicto que parece estar en vías de extinción. Usted me dijo que me iba a permitir una cosita más de los médicos y yo no lo voy a dejar pasar. Pero era la valoración, en la valoración política. Pero sabe que mi pregunta tiene está que ver bien, dentro de su pregunta de la valoración política, no. La pregunta es... Mire, es de su canal. ¿Quién es esta periodista? Es una nota de... pleno pasillo y luego de la violenta acción, el llanto de la periodista, quien buscando información terminó con una agresión física de este tipo. Es su periodista de este medio de comunicación. Es hace varios meses que Así lo tratamos, lo vimos en nuestros informativos y es un caso sujeto a la contingencia del trabajo periodístico. Puede ser que un periodista reciba una agresión de un médico, la hemos recibido de los policías, yo no estoy de acuerdo con la agresión de muchos sectores. Yo no estoy de acuerdo con la agresión de ningún tipo. Pero a propósito de que venía su ejemplo de ese incidente. Imagínese si a una periodista con una cámara, un médico la trata de esta manera, como acabo de mostrar, golpeando, gritando, insultando, jaloneando.
Los policías nos tratan mucho peor. ¿Cómo puede ser? Ahí sí le puedo presentar 20.000 videos. Está bien, pero ¿sabe qué? Déjeme terminar una idea. Adelante. Si a una periodista se la trata así, de su medio de comunicación, ¿qué se puede esperar de un paciente? No digo con todos los médicos, la mayoría de los médicos son gente sacrificada, que trabaja, que trata de salvar vidas. Pero no se puede proteger a este tipo de señores que agreden hacia la gente, que agreden a una mujer. ¿Se imaginan lo que hace ese señor con su paciente? Si teniendo una cámara en su cara, la trata a una periodista de esa manera. Entonces, a ver, volvamos a la racionalidad, es lo que yo pido, por favor. Pero recordemos en este caso, para ser exactos, que la periodista solicitó una declaración, el médico no estaba de acuerdo en proporcionarla, que está en su pleno derecho, y allí surgió una respuesta desde luego violenta que no se acepta y es injustificable. De acuerdo. Ese fue el contexto. Si usted como periodista viene un ciudadano común y le pide una información, ¿usted tiene derecho a agredirla como la agreden a esa periodista? Desde luego que no. Pero tiene el derecho a darle información. Entonces, o no darla. Estoy de acuerdo, pero no empujonear, no gritar, no pegar. No, y en general hablamos de los médicos, les reitero, de los policías, pero vuelvo de los funcionarios estatales. Pero es que vuelvo a insistir. Yo creo que estamos en un momento en el que la racionalidad y no la violencia, no las medidas de presión van a ser las que van a lograr los resultados. ¿Cómo se justifica un paro médico después de 40 y tantos días cuando ya se ha conseguido todo lo que se pedía? ¿O es que los políticos que se han metido ahí a querer direccionar las movilizaciones están presionando para que los mandiles blancos sigan en paro médico sin razón? Porque eso es lo que a ratos da la impresión. Mire, yo he tenido innumerables reuniones con el Colegio Médico, junto al presidente del Senado. Hemos cumplido todo lo que hemos dicho. Nuestra palabra jamás la hemos empeñado en vano. Estamos cumpliendo de nuevo con el artículo 205 y seguimos en paro médico. Cada hora cuenta para la gente. No es que un día más ya, ¿cuál es el problema? No. Mañana podrían llevarse adelante cientos de cirugías programadas, atenderse consulta externa. ¿Por qué siguen con el paro? ¿Por qué? Ahora sí, la última pregunta. Hace un par de semanas, cuando estuvo en estos estudios, aseguraba con la misma convicción y con la misma energía de siempre que el artículo 205 no sería derogado. ¿Qué pasó en 2 semanas para que el gobierno retroceda su posición? Lo que yo le discutí, mantengo mi posición. El artículo 205 era un artículo que protegía a las víctimas de negligencia y que protegía al médico. Pero todas las autoridades aseguraban que no sería derogado. Yo vine a este programa y expliqué por qué era un artículo que protegía a ambos. Y lo defendí. Porque nosotros no hemos hecho en la Asamblea las cosas como locos y no sé qué, entre gallos y medianoche, como nos han dicho. No, 1 año hemos estado tratando este código. Pero al final será derogado. Sí, y he firmado acuerdos con los médicos que ellos incumplieron, no yo, no el presidente del Senado. A pesar de eso, por el bien de la gente, por la vida de la gente, como dijo el presidente ayer, vamos a derogar el artículo 205. ¿Sabe por qué? Porque es mejor dar un paso atrás para dar 1000 adelante que seguir poniendo en riesgo la vida de la gente. En ese marco estamos tomando esa decisión. Pero ¿sabe qué? No es correcto que con eso se quiera borrar todo lo que ha pasado. Ahora resulta que yo no firmé en septiembre ningún acuerdo con los médicos. No, yo firmé un acuerdo que ellos incumplieron. Pero bueno, ya es cosa pasada, avanzaremos. Esa pero es justamente la idea de todos los involucrados. El gobierno, el Ejecutivo ha planteado, derogamos los decretos. El Legislativo está derogando el 205. ¿Qué paso en el escenario de la pacificación han dado el Colegio Médico Nacional? 0. 0.
Solo falta ese pasito. No. Último punto, de ellos no ha habido ni un solo paso para avanzar a la pacificación. Cero. Ni una sola muestra de voluntad de pacificación. ¿No es una visión muy radical? La han acusado a usted de ser la dura del conflicto y en algún caso no sé si es correcto. Mire, las cosas se evalúan por los hechos, no por las palabras que se las puede llevar el viento. Derogar el artículo 205 es un hecho. Haber planteado la derogación de los 2 decretos que ellos estaban pidiendo es un hecho. ¿Dónde están los hechos de parte de los médicos? ¿Sabe cuál debería ser el hecho para toda la población y para todos los bolivianos? Levantar su paro médico. Ese hecho necesitamos. No las autoridades, la ciudadanía. Yo soy médica de profesión y no es justo que sigan sometiendo a la gente y ahora sí, creo yo, por un capricho. Muy bien. Y de parte de los actores políticos, un intento de aprovechar este conflicto. ¿Y sabe qué? Este código del sistema penal le da a la gente lo que la gente necesita en todo el ámbito de la justicia penal. Estamos pasando los minutos. Y el que no quiera reconocer eso es el que quiere proteger violadores, es el que quiere que los niños que han sido violados, asesinados, etcétera, sigan buscando justicia y peregrinando en los juzgados. Yo creo que si uno quiere pacificar, tiene que dar muestras reales de voluntad de pacificar. Y la única cosa que le estamos pidiendo a los médicos ahora es levanten su paro. Nosotros ya cumplimos todo de nuestra parte, todo. Está muy clara la posición del gobierno. Gracias, Presidenta. Siempre es muy interesante conversar con usted. No, muchas gracias a ustedes y esperemos de verdad, yo de corazón, creo que a todos nos duele lo que está pasando y no podemos seguir arriesgando la vida de las personas. Ojalá el lunes mí, hablemos de un panorama importante. muy distinto. Gracias otra vez por visitarnos. Gracias. Nos vamos ahora en hora 23 a un paréntesis.